Los oradores son todos jueces, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y también de la Asociación de Jueces Federales. Estos encuentros que llevaban adelante los jueces se iban haciendo vía Zoom, uno por mes, en donde trataban otras problemáticas, no solo la del narcotráfico en Rosario. Y el juez Vera Barros dijo en una de esas reuniones: ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no lo charlamos personalmente? Todos aprobaron y aquí se está llevando adelante el encuentro. Sí, y no... Decíamos hace algunos minutos nada más con la presencia... Sí, Martín, te escucho. No, decíamos que la elección del lugar es simbólico y es representativo. La Facultad de Derecho. Ya es un, no, y Rosario sobre todo, es un gesto que se junten, que dejen de hacer reuniones virtuales y lo hagan de manera presencial, y es otro gesto mucho más potente que elijan justamente Rosario, Leo, que tiene que ver con todo lo que vos describías. El juez Vera Barros es el vicepresidente de AJUFE y está en Rosario, trabajando en la justicia federal. Entonces quizás por eso fue el motor para que este encuentro, obviamente, para que este encuentro pueda llevarse adelante ahí. Cuando uno charla por Zoom, lo mismo, llevemos esto a un ámbito laboral. Bueno, che, ¿por qué no nos reunimos? ¿Por qué no buscamos una solución con este problema que hay en Rosario? Bueno, pongámonos esa mochila, no saquemos los problemas de encima y veamos cómo podemos solucionar este tema desde la justicia federal que tanto reclamamos, que lo reclama el nivel político, ¿no? Principalmente. Sí, Leo, y el diálogo siempre es saludable, ¿no? Porque verse cara a cara para contarse cuáles son los problemas en una ciudad donde ya no se niega más, que es la ciudad que más violencia tiene y que más violencia genera a causa del narcotráfico, es un paso. Cuando uno tiene ya el diagnóstico, es un paso para poder avanzar en la problemática, ¿no? No negar lo que está pasando es saludable. Y te quería preguntar un poquito sobre eso, ¿no? ¿Han hecho algún diagnóstico respecto a lo que pasa en la ciudad, en Rosario, comparándola quizás con otras plazas, teniendo en cuenta que se trata de más de 100 jueces federales que llegan de todo el país? Mira, lo que dijeron es eso, y en líneas generales, porque fue en la previa de este encuentro, es que Rosario sí es una ciudad que tiene serios problemas con el narcotráfico, por no decirte la que está número 1 en la República Argentina, digo, con esta ola de violencia y con un montón de cuestiones. Por ahora es lo que se supo, recién están hablando los máximos referentes de la justicia federal, vamos a ver qué es lo que ocurre al finalizar el encuentro. Pero si les parece, chicos, me dicen que están listas las notas que hacíamos esta mañana. Lo escuchamos a Vera Barros, dale. Dentro de las medidas que estamos reclamando es la cobertura de vacantes, es la instrumentación del juicio oral, que está demorada su implementación, de manera que, digamos, con las herramientas que están disponibles se podría mejorar mucho, sobre todo con la cobertura de vacantes y con la implementación del juicio. Hace 10 años que se reclama que actúe la justicia federal, que se le otorguen más recursos. No ha habido hasta ahora, pasando distintos gobiernos nacionales, ninguna medida. ¿Cómo analiza esto desde su posición? Creo que faltó conciencia, durante muchos gobiernos faltó decisión política. Y creo que eso puede cambiar a partir de... ¿Ustedes se sienten que están sobrepasados hoy con la ciudad de Rosario, con todo lo que viene ocurriendo? Digo, la justicia federal, ¿no? Porque no se la ve, sinceramente. Mire, yo no considero que estemos sobrepasados, considero sí que hay que fortalecer las investigaciones. Los jueces procesamos las investigaciones que llegan a nuestro despacho, de manera que habría que fortalecer las investigaciones, dotar al Ministerio Público Fiscal de capacidad de investigación. Eso creo que es una tarea que está pendiente, que se puede realizar. El sistema acusatorio ayudaría en mucho, que delega, digamos, ya en forma definitiva las investigaciones al fiscal, y eso distingue bien los roles. Las audiencias son públicas, los juicios son más veloces y desde luego se necesita también alguna estructura, pero es algo que se ha realizado, bueno, ya en la provincia, en muchas provincias y prácticamente en todos los países de Latinoamérica. ¿Ha crecido el narcotráfico tanto en la ciudad a través de estos años? Estamos hablando de los mismos protagonistas siempre, los canteros, los alvarados, y nunca hay una solución de fondo. Mire, aquí hay varios problemas de los que usted menciona. Se están ya detenidos, algunos con condena, y sin embargo siguen delinquiendo. Ese es un problema grave que debe corregirse en el servicio penitenciario, sobre todo lo que se llama presos de alto perfil,
Habrá que encarar el problema de otra manera, si no es un círculo vicioso, es una línea sin fin, porque se recorre un largo proceso judicial para que terminen presos y ahí no se termina el delito. De manera que ese es un punto. Y otro punto también que hay que mencionar es la demanda creciente de estupefacientes. Eso es un problema social que debe encararse fuera del Poder Judicial. Y el otro problema es una particularidad de Rosario, el altísimo índice de violencia de este enfrentamiento que hay entre bandas. Bien, bueno, ahí escuchábamos a Vera Barros. Leo, me acordaba de lo que vos decías recién, en donde decía, ensayan una autocrítica porque les cuesta. Porque vos le hacías para mí una pregunta clave que es, ¿reconocen que están desbordados? Y él no dice, Vera Barros, sí, estamos desbordados, no damos abasto. Te dice, no, hay que fortalecer. Pero la pregunta que vos le hacés es la clave. Los juzgados federales, los fiscales que están trabajando, no alcanzan. Él le tira la pelota a los fiscales. Le dice, bueno, los investigadores son los que tienen que fortalecer, como que no se hace cargo un poco de la situación. Tenemos experiencias que se han hecho, muchos de los Sí, es lo que hablábamos en la previa, ¿no? No se ponen ese poncho, si se quiere, de la situación dramática que hay y la falta de juzgados, por ejemplo. Pero hay faltantes de un montón de actores que forman parte de la justicia federal. Porque vos lo decías, Eve, y uno está acostumbrado a cubrir este tipo de episodios. Todas las bandas narcocriminales, o que nosotros decimos narcocriminales, vamos a ir a lo otro, saquémosle narco, son criminales, terminan siendo llevadas adelante en procesos judiciales por la provincia. Y en algún punto en la entrevista hablan de opinión de lo que pasó con investigaciones y escuchas con respecto a la causa Alvarado, de opinión de los fiscales locales. No es una opinión, hay pruebas. Hay evidencias. Lo dijeron en la conferencia de prensa ayer. Claro, hay pruebas, hay evidencias, hay escuchas, hay un montón de cuestiones que no han sido contempladas y es como que desmerecen diciendo son opiniones, en donde también hasta se habla de un senador que está involucrado, ¿no? Entonces hay una especie de reclamo a la justicia federal para que se ponga a actuar. Claro, vamos a contar a la gente, ¿no? Los fiscales, Eder y Eschapapietra, que están investigando a Esteban Alvarado, ayer dijeron, el juez Marcelo Bailá, que sabía que Alvarado vendía droga en el año 2012. ¿Por qué estamos en 2022 recién juzgándolo? ¿Y por qué no se lo puede juzgar por una causa que tiene que ver con el narcotráfico? ¿Por qué dejaron pasar 10 años? Y esto es algo que tienen que responder los propios jueces federales, ¿no? Con lo cual, más allá de que menosprecien, si se quiere, cualquier dicho de la justicia provincial, ellos están en problema y probablemente tenga que ser sometido a un jury de enjuiciamiento. Vamos a ir en vivo a lo que está pasando en el recinto ahora. Leo, aguardame un minuto, vamos a escuchar lo que pasa ahí en la Facultad de Derecho donde estamos trabajando. Esta es la cumbre en este momento. De seguridad, para que los ciudadanos recurran. Cosa que no siempre sucede. Habla Nos Ricardo han contado, Lorenzetti. no solo aquí, sino en muchos sitios, que se llama y se llama y se llama y no hay una atención inmediata al reclamo del ciudadano que está en problemas. Entonces la cercanía de la fuerza policial, la visibilidad, es una primer fase importante que denominamos masiva presencia policial. Pero además está la actividad selectiva, que la actividad selectiva hoy es mucho más relevante en el sentido de que hay que enfocarse en la persecución del tráfico. Y aquí es donde fallamos los argentinos muchísimo, porque hace falta crear una fuerza sofisticada. Hace más de 10 años que hicimos un acto en la Corte Suprema reclamando esto. Una fuerza sofisticada, ¿qué significa? Hoy hay tecnología. Por ejemplo, hay drones, y los drones permitirían identificar y seguir la circulación de muchas de estas personas que están identificadas. Hay mapas digitales, hay inteligencia sofisticada para concentrarse en el circuito de la droga, cómo circula. Pero al mismo tiempo, esta inteligencia tiene que estar coordinada con otros aspectos. Porque no se trata solo de la represión de las fuerzas por las partes de las fuerzas de seguridad, sino también desarticular la economía del delito. ¿Y qué significa esto? Que también trabajen en conjunto, de manera constante y sofisticada, la desarticulación, que significa tener una ley de extinción de dominio, trabajar en el manejo claro
de los circuitos dinerarios, el control de la aduana, el control de la inmigración, el control por parte de los servicios que brinda la AFIP, poner en esos sitios gente profesional y no cambiarlo circunstanciadamente, eso genera un ataque muy fuerte a la economía del delito, que está demostrado que es la parte central para que en el mediano y largo plazo vaya disminuyendo los incentivos que llevan a la circulación de la droga. Ahí está Lorenzetti hablando, ministro de la Corte Suprema, expresidente de la Corte Suprema, y lo sumamos a Guille Sisman sobre este tema. Guille, porque daba tal vez en la tecla de esta parte del discurso clave que escuchamos, donde habla del circuito económico de la droga, y no hay manera de juzgar el narcotráfico, de interrumpir el negocio del narcotráfico si no se ataca el dinero que proviene de ahí. ¿Qué tal, Guille? Maxi, Eve y Leo, buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, efectivamente lo que planteaba recién el doctor Lorenzetti tiene mucha pertinencia, porque está hablando ni más ni menos que, como contaba Maxi, del lavado de dinero. Es más, mencionó la ley de extinción de dominio, que no rige a nivel federal y sí en Santa Fe. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Cuando hay un avance significativo en alguna causa, le permite a los jueces llevar a subasta bienes que los narcos no pueden justificar porque no es dinero lícito. Recuerdan que aquí en Santa Fe se han subastado vehículos, propiedades. En la última subasta no tuvo tanto éxito porque hay mucha gente que teme involucrarse en la compra de una vivienda vinculada a un narco y teme por algún tipo de represalia. Pero es muy importante lo que está pasando hoy en Rosario, porque mucha gente que está en casa mirando dirá, ¿y esto soluciona los problemas que tenemos? No lo va a solucionar, magia acá no hay. Quien prometa magia es un mentiroso. Pero el solo hecho de poner en evidencia ante el país entero la necesidad que tiene Rosario de mayor infraestructura judicial, le va a permitir, por ejemplo, al presidente de la República mandar un proyecto de ley al Parlamento para crear juzgados, claro, para crear fiscalías, y el Consejo de la Magistratura a actuar con celeridad. Eso solo no alcanza. Evelyn recién les contaba la sospecha que tienen dos fiscales provinciales de la ciudad de Rosario de que aún con jueces federales en funciones, a lo mejor no hacen bien las cosas. Con nombre y apellido, Marcelo Bailaque, está la presunción de que no actuó correctamente ante evidencia clara de que un connotado narco como Esteban Lindor Alvarado estaba moviendo mucha droga en toda la región, con filmaciones, con escuchas, con lo cual no solamente hay que tener más jueces, hay que tener más y mejores jueces y permanentemente seguirlos de cerca. No hay aquí monarcas. El Poder Judicial no es una monarquía en la Argentina, es un poder del Estado que requiere del control del Poder Legislativo. Hemos hablado mucho del Consejo de la Magistratura. Acá está el Consejo de la Magistratura y su importancia. Cuando un juez no actúa correctamente, hay que destituirlo y poner otro mejor en su lugar, porque de lo contrario son cómplices del narco y terminan siendo funcionales a esta ciudad que permanentemente cuenta crónicas bañadas en sangre. Guille, te consulto, ¿qué posibilidades reales hay de que haya un jury de enjuiciamiento contra Bailaque por haber conocido y haber tenido evidencia de que Esteban Lindor Alvarado era un narcotraficante y, según dicen los fiscales provinciales, no haber hecho nada? ¿Puede efectivamente ser sometido a un jury y ser corrido de su cargo como juez? Es una buena pregunta. Los fiscales no son, digamos, particulares, van a llevar evidencias, son acusadores, son investigadores, van a llevar datos que seguramente los consejeros de la magistratura. Lo que ocurre es que está muy dividido el Consejo de la Magistratura, hay una especie de empate hegemónico entre el bloque del Frente de Todos, de Cambiemos y también los académicos. Pero yo entiendo que si la evidencia que no conocemos, pero que ayer los fiscales esbozaron, que mañana van a complementar, es contundente, es comprometedora, no le va a quedar otra al Consejo de la Magistratura que abrirle un expediente disciplinario, obviamente que el doctor Bailaque tiene su derecho de defensa, y ver si hay elementos para destituirlo. Pero por eso digo, no es menor lo que pasó ayer, porque acá estamos hablando de necesitamos más jueces, más fiscales, pero necesitamos que sean buenos. Claro, porque también, digo, muchos hablan de Rosario, pero también en Salta, en Orán, han destituido jueces, fiscales, porque eran cómplices del narco, se enriquecían a cuenta del narco, recibían coimas, dádivas para hacer la vista gorda. No es un problema exclusivo de Rosario. Bien.